Bienvenidos a este organizado por la plataforma de periodismo latinoamericano Conectas en alianza con IDL Reporteros, un equipo de periodismo de investigación peruano del que formo parte. Mi nombre es Romina Mela y seré la moderadora de esta conversación que girará en torno a cómo operan los carteles empresariales en América Latina, cuáles son los mecanismos de investigación y sanción de los organismos de control para combatirlos, y cómo las organizaciones de la sociedad civil han tenido un rol determinante en el reclamo de indemnizaciones y reparación de daños a favor de los consumidores. Esta mañana contamos con un gran panel integrado por notables expositores de Colombia, Perú y Chile. Así que los voy a presentar brevemente para poder iniciar. Está con nosotros Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio de Colombia. También nos acompaña desde Perú Jesús Espinosa, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, y desde Chile contamos con la participación de Hernán Calderón Ruiz, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores de Chile, CONADECUS, una organización de la sociedad civil que ha entablado diversas causas judiciales contra empresas por casos de corrupción de precios o abusos contra consumidores. Bienvenido, superintendente Robledo, doctor Espinosa y al señor Calderón. Y bienvenidos a todos aquellos que se han registrado para participar de este evento desde Italia, Francia, Colombia, Chile y Perú. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quienes quieran seguirnos lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter de Conectas, que es @conectasorg, y de IDL Reporteros, que es @IDL_R. Estaremos además con el hashtag carteles empresariales. Los invito además a que nos envíen sus preguntas, que serán formuladas a nuestros panelistas a lo largo de toda esta charla. Entonces, les doy las gracias a todos por estar aquí y empiezo con las preguntas. Al menos 600 compañías han sido sancionadas en los últimos 6 años en el continente por acordar con sus competidores prácticas como las de aumentar artificialmente el precio de productos y servicios. Superintendente Robledo, ¿considera usted que la conformación de carteles se debe a una cuestión cultural en la región, a que hay pocos competidores quizá en el mercado? ¿Cuál es su análisis con respecto al funcionamiento de los carteles a nivel de la región? Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos al señor Calderón y a Jesús y a usted, Romina. Mire, no, yo lo que creo es que en América Latina, si bien pueden haber algunas particularidades que de una u otra manera incentiven de manera perversa a los empresarios a buscar alianzas anticompetitivas, a cartelizarse, pues obviamente la cartelización no es un fenómeno propio de América Latina. De hecho, América Latina y la lucha contra los carteles empresariales goza de dos características. La primera, que en muy pocos países, desgraciadamente, lastimosamente, hay autoridades con algún poder de relevancia que permita identificar conductas de cartelización empresarial. Tristemente, yo creo que eso está muy circunscrito a México, Brasil, Chile, Perú y Colombia, y seguramente en los próximos años a la Argentina, lo que muestra una desinstitucionalización. Entonces, lo primero, poca capacidad para identificar carteles empresariales en América Latina, así el número parezca muy superior. Y lo segundo, que de una u otra manera llegamos tarde a la lucha contra la cartelización. En los países desarrollados, en los países europeos, algunos de los países asiáticos, en Oceanía, en Estados Unidos, la cartelización empresarial es un fenómeno que viene persiguiéndose hace décadas. Luego no creo que haya una coyuntura más allá de lo que he dicho especial para América Latina que incite a la cartelización. Es un fenómeno mundial, lo que yo le quiero significar. Exacto. Y señor Calderón, ¿está de acuerdo usted con esta perspectiva desde el punto de la sociedad civil? Porque además, en la mayoría de casos, los carteles funcionan con respecto a productos que son difícilmente sustituibles para los consumidores. Creo que
Tenemos un problema de Lo audio. perdimos. Señor Calderón, ¿nos escucha correctamente? No lo logramos escuchar. Mientras resolvemos este problema técnico, paso a una siguiente pregunta para el doctor Espinosa. Entre los casos identificados en los últimos años, ninguno ha despertado tanto interés regional como el caso del cartel del papel, que es un caso que además se ha investigado en Colombia, en Perú y en Chile, y que ha tenido además como denominador común a las mismas compañías. Primero, esta pregunta es para el doctor Espinosa, pero me gustaría también que la responda el superintendente Robledo. ¿Podemos hablar en este caso de un cártel regional del papel? Para la investigación, que además las mismas compañías en 3 países, ¿ha habido cooperación entre los organismos de control involucrados para investigar esto de manera transfronteriza? ¿Cuáles han sido las principales lecciones, además, que ha dejado este caso? Comenzamos con el doctor Espinosa. Gracias, Romina, y a través tuyo saludar a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Desde mi punto de vista personal, no creo que podamos hablar propiamente de un cártel regional, ¿no? Si uno mira lo que ha ocurrido en Perú, Chile, Colombia, donde está el caso del papel higiénico, y sé además que otras autoridades, otras agencias de competencia cercanas también están investigando este caso, uno no ve presente a los mismos actores. Y además ve cárteles circunscritos a los propios países. Y te lo grafico por el número de intervinientes. Mira, en Perú está Kimberly-Clark y Protiza. En Chile está CMPC, que es Protiza, y está una empresa sueca, creo que es SCA, pero no está presente Kimberly-Clark. En Colombia está Kimberly-Clark y otras 3 empresas, y lo puede de seguro confirmar ahora Pablo Felipe con mayor rigurosidad, pero entiendo que a Protiza fue absuelta en el marco de la investigación. Entonces, primero vemos distintos agentes. Lo que puede haber existido es una coincidencia, como no solo existe en este caso, sino como en otros. Por ejemplo, Perú ha sancionado el caso de los pollos, Chile ha sancionado el caso de los pollos, son distintos los agentes, los intervinientes. Ha existido una coincidencia, pero no creo que podamos hablar propiamente de un cártel regional como una primera respuesta al caso que tú formulas. Segundo, sí ha habido cooperación entre las agencias. Nosotros, en general, en los últimos años, y justo Pablo Felipe empezaba así su conversación, de que las agencias, determinadas agencias en América Latina, estamos con objetivos comunes en la persecución de los cárteles. Y parte de esos objetivos comunes es conversar sobre las estrategias que podamos desarrollar para poder combatir en abstracto, en general, a los cárteles, ¿no? Entonces, yo no suscribiría el apoyo, la cooperación a un caso concreto. En general, nosotros cooperamos, colaboramos, intercambiamos buenas prácticas. Y bueno, la última parte de tu pregunta giraba en torno a cuál podría ser una lección. Bueno, la lección es que tenemos que seguir cooperando, creo, entre las agencias de competencia, no necesariamente porque estemos en presencias de cárteles regionales, sino porque la lucha contra los cárteles es una lucha desigual. Y las agencias de competencia tienen que, pues, cooperar entre ellas para hacerse más robustas, para hacerse más fuertes, para combatir este flagelo de la economía de mercado que son los cárteles. Por ejemplo, un gran reto que puede haber para las agencias de competencia futuro, como ocurre pues, en otras agencias, es emprender visitas de inspección conjuntas, cuando, por ejemplo, existan agentes que eventualmente puedan intervenir en más de un país. Eso, por ejemplo, podría ser una meta, un objetivo que, sin lugar a dudas, seguramente en algún momento se discutirá en América Latina y podría ser parte de las lecciones que podemos aprender a futuro. Pero si bien es cierto, usted ha señalado que tienen dinámicas distintas, que en algunos casos son las mismas compañías, pero que operan conjuntamente con otras, son los mismos agentes operando en distintos países y por eso la cooperación transfronteriza es fundamental. ¿Cuáles son los primeros avances que se han dado, no solamente en este caso, sino en otros, y que ya se están aplicando de manera regional? ¿En qué tipo de carteles? Porque no solamente es el papel, está el azúcar, está el cemento, que son casos que se repiten en distintos países. Romina, ¿me escuchan? Sí, este apoyo... ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Sí, ya lo escuchamos. Señor Calderón, esperamos terminar esta respuesta e inmediatamente le vuelvo a formular la pregunta inicial para que podamos continuar con la conversación. Perfecto. Sí, apoyo, como te lo tengo que responder con prudencia, porque tampoco podríamos revelar eventualmente estrategias de investigación que podríamos emprender de manera conjunta a las agencias de competencia, ¿no? Pero lo que te podría decir en grandes rasgos, que, por ejemplo, algo que nosotros hemos identificado en determinados foros regionales que es relevante,
es, por ejemplo, generar bases de datos regionales. Y estamos justamente, tenemos un trabajo en común con muchas agencias de competencia apoyados por un organismo internacional justamente para generar bases de datos regionales que nos permitan identificar puntos comunes o casos comunes que puedan eventualmente tener algunos actores que se replican en uno u otro país. Esa es una forma en la cual, por ejemplo, se está traduciendo hoy en día la cooperación internacional, que no es solo la única forma. Superintendente Robledo. Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que el secretario Espinosa ha dicho, lo que ha dicho Jesús. En el caso particular del papel higiénico, que en Colombia fue conocido como el caso del papel higiénico, de hecho nosotros fuimos la primera autoridad que formuló pliego de cargos contra esas empresas y de ahí otras de América Latina como Perú y Chile. Lo cierto es que hay investigaciones en cada uno de los países, pero no hay presencia de un cartel regional, porque, como muy bien lo decía Jesús, los actores no coinciden necesariamente los mismos, hay ciertas coincidencias, pero hay diferencias en los nombres de las empresas, en un país son unos, en otro país son otros, los tiempos, la modalidad, entonces hay que distinguir entre un cartel regional o un cartel que se repite en distintos países, que son dos cosas diferentes. Pero ese yo creo es el claro ejemplo de que unos empresarios nacionales, multinacionales o multilatinas, de una u otra manera tienen negocios en varios países del mundo y tienen una misma forma de hacer negocios, que es lo que nosotros en Colombia hemos dicho, que a muchas empresas se les ha incrustado en su ADN la actitud de la cartelización, se les metió en el ADN la cartelización empresarial como una forma de hacer negocios. Y eso no tiene una solución distinta a la contundencia de las autoridades de competencia. Y por el otro lado, rápidamente, claramente nosotros en América Latina, las autoridades que le mencionaba, que son las más relevantes, tenemos permanente comunicación y seguimos mucho el trabajo de los otros. Por ejemplo, el cartel del papel higiénico cuando se descubrió en Colombia y se formuló el pliego de cargos, pues hizo pensar a unas autoridades en América Latina, Chile y Perú, que en sus mercados también eran mercados duopólicos o mercados oligopólicos con la presencia de uno u otro jugador y que si se habían cartelizado en Colombia, ¿por qué no habrían de hacerlo en Chile o en Perú o en otros países? Que es lo mismo que nos pasa a nosotros, cuando en Europa, en Francia, se descubre un cartel empresarial de un producto X y uno analiza el mercado colombiano y ve que varios de esos actores están en Colombia, pues no hay que ser muy inteligente para por lo menos aventurar una hipótesis de trabajo según la cual si se caracterizaron en Francia, ¿por qué no habrían de caracterizarse en un país como Colombia, un país como Chile? Diríamos que son países que tienen autoridades eventualmente menos fuertes, con menos capacidad de investigación y con menos capacidad de sanción. Entonces, lo que pasa en el mundo es un elemento de trabajo y nosotros lo compartimos, nosotros nos monitoreamos, nos seguimos y tenemos muchos foros en donde compartimos experiencias y de eso se trata, porque el tema no es reducir la cartelización en Colombia, el tema es reducir la cartelización en el mundo. Esa es la meta de nosotros como autoridad y cada uno tiene que contribuir a ello. Exacto, muchísimas gracias. Señor Calderón, ahora que ya nos escuchamos correctamente, ¿nos podría hablar acerca de cómo ha sido la experiencia en Chile, donde dos organizaciones de consumidores chilenos, CONADECUS, a quien usted representa, y ODECU, lograron una reparación civil millonaria luego que se sancionaran las empresas que integraban el cartel del papel en Chile? ¿Nos podría hablar acerca de cómo fue esta experiencia y cómo se logró finalmente ese objetivo de las indemnizaciones a consumidores? Mira, quiero yo partir introduciendo un poco de lo que hablaron los dos personas que están representando tanto a Colombia como Perú. Nosotros tenemos una opinión, compartimos mucho de lo que ustedes están planteando, pero creemos que aquí uno de los motivos por los que se va configurando esta cartelización de las empresas, principalmente empresas que muchas veces son transnacionales, que han traspasado sus propias fronteras. Y en el caso en el caso del papel, claramente en Chile la experiencia dice de que cuando se
siempre que tiene menor participación no lo toman en cuenta. Y este caso puede suceder también porque en los otros países se hizo el cartel solamente los que tenían mayor participación de mercado. En Chile también sucede lo mismo. La colusión de los supermercados toma a los 3 grandes y al cuarto que tiene una participación menor no lo toma. En el caso del papel en Chile. Tuvimos problemas con la comunicación. Señor Calderón, ¿nos escucha? Práctica que se está transformando más que habitual. En Chile el tema oligopólico hace de que es muy fácil cartelizar porque claramente siempre la concentración está en 2 o 3 actores, por lo tanto es facilísimo. No hay una competencia fuerte para poder que sea más difícil poder que se puedan implementar estos carteles. Pero también tenemos la experiencia en Chile de los carteles globales. O sea, Chile tiene, por ejemplo, hoy día el cartel de las navieras, que tiene que ver con el transporte de automóviles desde Asia, tocó el tema global. Aquí no solamente fue Chile, también fue Perú, a todos les tocó lo mismo. Hace años, hasta algunos años atrás, la de los motocompresores, que en Chile se denunció, en Brasil se denunció y fue a nivel global. Las 2 empresas proveedoras de motocompresores para los refrigeradores se pusieron de acuerdo, tanto Whirlpool como la empresa brasileña Tecumseh se pusieron de acuerdo y después hicieron delación compensada, se cogieron la delación compensada en distintos países y se fueron uno antes, otro después y fueron haciéndolo. Entonces, esto de los carteles globales también es una realidad. Es una realidad que en la región está operando en forma permanente. Y esto tiene que también con esta globalización de la economía que va interrelacionando a las empresas. Por eso la experiencia nuestra en Chile es un fortalecimiento de la entidad fiscalizadora. La Fiscalía Nacional Económica en Chile ha ido adquiriendo un sinnúmero de herramientas que la hacen que sea mucho más efectiva en el descubrimiento de estos carteles. En Chile tiene capacidades intrusivas, puede incautar, o sea, hay una capacidad que está haciendo, a pesar que en términos operativos bastante pequeña, no tiene grandes recursos, pero opera bastante bien, por lo menos conteniendo de que no suceda este tipo de prácticas. Ahora, la experiencia como organización de consumidores, Conadecus tiene varios logros en este tema. Nosotros atacamos también la integración cuando se produce dentro de alguna industria. Por ejemplo, en la industria del gas, hace pocos días tuvimos un fallo importante donde nosotros atacábamos la integración vertical y horizontal, que también es otro de los males que nos ataca también en nuestra región, que hace que sea poco competitivo y poco favorable al final el resultado para los consumidores. Atacamos en su momento, hace algunos años atrás, cuando la fusión de LAN con TAM, que afectaba a la competencia en términos principalmente Sudamérica, ya que la fusión de estas 2 empresas lograba concentrar el mercado de los vuelos en toda Latinoamérica y principalmente Sudamérica. Atacamos y logramos un éxito tremendo porque logramos que el Tribunal de Libre Competencia fijara condiciones distintas y permitiera mayor competencia. Y en el caso del papel, claro, nosotros nos enteramos porque las empresas se hicieron delación compensada. No fue la Fiscalía lo que lo descubrió. Y nosotros inmediatamente, con ADECO en este caso, pues lo que hizo fue hacer una demanda colectiva. Este es un tema muy relevante. Las organizaciones de consumidores de Chile son legitimados activos para iniciar demandas colectivas y en consecuencia no tienen ninguna condición que le ponga una traba, como el caso del mismo Perú, que tienen algunas condiciones distintas para iniciar una demanda colectiva. En Chile se presentan demandas colectivas muy seguido. Nosotros tenemos, solamente nuestra organización debe tener unas 20 demandas colectivas masivas, desde bancos
y distintos tipos de empresas, a las cuales, empresas de servicio, donde hemos tenido éxito. O sea, aquí las organizaciones son un factor relevante porque tienen la misma atribución que tiene el organismo público. Eso permite que organizaciones como Conadecu puedan hacer estas demandas y ya hemos logrado de que la empresa MPC, que es digamos, la que tiene la posición dominante en el mercado del papel higiénico, hoy día nosotros habíamos acordado una compensación para los consumidores de 150 millones de dólares que se van a repartir entre los mayores de 18 años. Esa es un poco la experiencia nuestra en este ámbito. Señor Calderón, muchísimas gracias. Superintendente Robledo, en ese sentido y teniendo en cuenta que además los casos principales, los carteles surgen principalmente en sectores que afectan directamente a los ciudadanos. Hemos visto el caso del papel, medicamentos, cemento, gasolina, servicios de salud, de aseguradoras. ¿Cuáles considera usted que son las principales barreras para la consolidación de una cultura civil de reclamo de indemnizaciones? Y digo esto porque es muy difícil que los consumidores finalmente sean indemnizados o se resarcen los daños, porque practican programas de clemencia, las empresas aplican a ello, algunas son sancionadas con multas, pero eso difícilmente se traslada a los consumidores. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras para poder hacer esto, para consolidar una cultura civil de reclamo de indemnizaciones? Mire, yo creo que hay que empezar por hacer una distinción de cuál es el rol de las autoridades de competencia. Las autoridades de competencia en nuestros sistemas, por lo general, son autoridades de policía económica, de policía administrativa, que tienen un poder sancionatorio, un poder punitivo del Estado, que busca a un infractor de la ley imponerle una multimillonaria multa, una multa importante, para efectos de que entienda más claramente que lo que hizo estuvo mal hecho y que no lo puede volver a hacer. Y que de otra parte le mande un mensaje de política pública a todos los demás agentes del mercado sobre la existencia de una autoridad con capacidad sancionatoria, que el delito no paga, que violar la ley no paga, etc. No es el resarcimiento de los perjuicios que las víctimas de la cartelización hayan sufrido. Esa no es la vocación de las autoridades de policía administrativa. Entonces, por eso, en nuestros sistemas jurídicos hay acciones indemnizatorias que pueden instaurar esas víctimas. Acciones de grupo, o lo que en Estados Unidos se llaman las class action, acciones de reparación individual, etc. En el caso particular de Colombia, y yo creo que eso es una tendencia importante, eso desgraciadamente es una circunstancia común en América Latina. Eventualmente, en los casos de Chile, en donde se han logrado algunas reparaciones, puede ser seguramente la excepción. Las personas que han intentado esas acciones de grupo o individuales de reparación no han logrado el resarcimiento de los perjuicios, fundamentalmente porque demostrar el perjuicio que se ha sufrido con la práctica anticompetitiva de un cartelista no es tan sencillo. Obviamente uno en clase podría hacer unos ejercicios académicos en donde mostraría que es súper sencillo, pero ya en un proceso judicial, con las complejidades de los carteles, la duración de los carteles, la forma en que ellos actúan, las distintas modalidades de cartelización, no es tan sencillo. Por eso yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que una de las posibles soluciones para incentivar las demandas de reparación de perjuicios por parte de las víctimas contra los cartelistas debe ser, desde el punto de vista del establecimiento de la indemnización, la fijación de unos criterios porcentuales sobre el valor de los productos, que permitiera a un juez fácilmente establecer unas indemnizaciones. Dicho de otra manera, y ya Europa ha avanzado en eso. Si los estudios internacionales que tenemos dicen que cuando hay un cartel de precios, el precio de los productos por lo general aumenta entre un 15 y un 60% y que el promedio es el 30%, uno debería tener en nuestros países que si yo logro comprobar como consumidor o como empresario que compró materia prima a los cartelistas,
que hice negocios por $1 millón, seguramente, y se trata de un cartel de precios, seguramente yo debería tener como mínimo derecho, sin ningún tipo de discusión, a una indemnización, supongamos, del 10%. Y no que me pongan a mí como víctima de la cartelización a instaurar un proceso sin ningún tipo de presunción sobre el monto de mi daño, para yo tener que probar lo que incluso la autoridad de competencia no logra probar, porque la autoridad de competencia nunca logra probar exactamente cuál fue el incremento del producto, sino que hubo un cartel empresarial, que son cosas distintas. Entonces yo lo que creo es que la forma de incentivar la reclamación es con el establecimiento legal de unas presunciones mínimas de daño hacia los consumidores, para que la valoración del daño, que es al final lo que busca el demandante víctima del cartel, pues no esté sometido a las reglas generales de la prueba del derecho civil y el derecho comercial. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les recordamos seguirnos a través de la cuenta de Twitter de Conectas, que es @conectasorg, y de IDL Reporteros, que es @IDL-R. Y por favor, mándenos sus preguntas para también poder hacérselas a nuestros queridos panelistas. Doctor Espinosa, a propósito de las preguntas anteriores, ¿cuál es la relación de Indecopi con las asociaciones de organizaciones civiles de defensa de los consumidores? Hay un trabajo conjunto en la medida de que organizaciones civiles también puedan presentar y presentan demandas o información respecto a carteles y que pueden significar el punto de partida para investigaciones en Indecopi. Sí. El Indecopi alberga en una misma institución el área de protección al consumidor y el área de libre competencia, ¿no? Y eso presenta algunas diferencias con otras agencias de competencia, incluso a nivel latinoamericano. Hay que partir de que los cárteles operan de manera secreta y suelen ocultar cualquier evidencia que pueda incriminarlos. Para las asociaciones de consumidores o incluso para cualquier consumidor es muy difícil poder presentar una prueba de que algunas empresas están formando parte de un cártel, ¿no? En la labor que podría tener una asociación de consumidor, yo no sé cómo esto opera en otros países, pero en nuestra ley es factible. Una asociación de consumidores podría personarse como tercero interesado en un procedimiento por conductas anticompetitivas y eventualmente hacer valer el derecho de la sociedad, que también de alguna u otra manera está resguardado por quienes acusan, pero también podría complementar en la defensa y apersonarse. Nosotros, cuando abrimos un procedimiento sancionador, invitamos a cualquier tercero que se sienta afectado o que tenga algún interés en el proceso para que pueda personarse en el proceso. No hemos visto en los últimos casos ninguna intervención formulada por una asociación de consumidores, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí puede haber un trabajo que las propias asociaciones de consumidores pueden desarrollar. Y bueno, y en segundo término, ya una vez concluido el caso, lo que la ley habilita es que las asociaciones de consumidores puedan demandar los daños y perjuicios ante el Poder Judicial, ¿no? Si no se ha hecho hasta hoy en día, yo no lo atribuiría a una actitud poco diligente de las asociaciones de consumidores, lo atribuiría a un tema de oportunidad. Si uno ve, los grandes casos de cartelización se han resuelto en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y a muchos de ellos se encuentran incluso por las propias etapas del proceso en el tribunal del Indecopi. Recién cuando el tribunal del Indecopi se pronuncie, está habilitada la vía para que cualquier afectado o las asociaciones de consumidores pudieran demandar ante el Poder Judicial los daños y perjuicios. Casos, y esperaremos los resultados, ¿no? Pero casos como el de farmacias, papel higiénico u otros, recientemente como el del balón de gas, se encuentran justamente todavía en esta etapa de apelación, ¿no? Veremos en el futuro, y yo creo que cuando hablo del futuro me refiero incluso al corto plazo, cómo se va a dar este rol por parte de las asociaciones de consumidores, ¿no? Pero quiero ser enfático en que no lo atribuiría a una actitud poco diligente, sino un tema de oportunidad. Seguramente en el corto plazo se va a dar esta posibilidad, y bueno, y ahí se mostrará pues justamente el rol activo de las asociaciones de consumidores. Ingeniero Calderón, ¿considera usted que los programas de clemencia a las compañías que se han detectado, que forman parte de los carteles, generan de alguna manera un mecanismo de impunidad? No, yo creo que el mecanismo de clemencia o de la acción compensada a que se acogen las empresas es un mecanismo bastante válido, porque es probablemente el mayor incentivo que hay para poder atacar los carteles. Efectivamente, mientras tengamos estos programas, hay la posibilidad de que uno de ellos se acoja a la delación compensada
y podamos descubrirlos. Si no, va a ser mucho más complejo poder descubrir los carteles. En Chile, el ejemplo del papel higiénico es que las dos empresas acurrieron a la fiscalía a acogerse a delación compensada. Hay que considerar dos cosas también dentro del ejemplo chileno. En Chile existe un tribunal, existe una fiscalía que investiga. Y las facultades que tiene la fiscalía para después hacer los requerimientos en el tribunal son con antecedentes, con pruebas y con estudios técnicos económicos por los daños. Por lo tanto, para las asociaciones de consumidores después hacer una demanda es mucho más fácil porque claramente ya tenemos los antecedentes que recopiló, y para hacer demanda hoy día, no antes. En el caso del papel higiénico, nosotros usamos nuestra legitimación activa para hacer demanda y la protección de los consumidores, porque en ese momento, cuando se hizo la demanda en el año 2015 contra CFE, nuestra legislación no tenía considerado de que las demandas o la acción de clase, como podríamos llamarla, como se llama en otros lados, teníamos que iniciarla en el Tribunal de Libre Competencia después de un fallo de este tribunal. Nosotros la iniciamos antes porque nuestra legislación no lo consideraba, y por lo tanto lo hicimos por la ley del consumidor. Hay que tomar en consideración que con respecto a Perú, nosotros tenemos organismos separados. Hay una agencia de gobierno de protección al consumidor, hay una Fiscalía Nacional Económica y hay un tribunal. Y ninguno de ellos está en un solo organismo. En el caso peruano es uno solo. Está junto, protección al consumidor con libre competencia, en un solo organismo. Entonces, hay otro factor que impera en Chile que hace que las asociaciones de consumidores hayamos demandado en los tribunales de libre competencia a las empresas, porque las asociaciones de consumidores tienen la misma facultad, la misma atribución para hacer acciones de clase que tiene el organismo público. No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, la sociedad civil tiene el instrumento que, sin tener ni siquiera considerar la opinión del organismo público, puede iniciarla unilateralmente teniendo los antecedentes propios. Eso es lo que sucede en Chile. Eso ha hecho que el tema de demanda colectiva sea mucho más dinámico, porque la sociedad civil no tiene que estar considerando la opinión del organismo público, lo hace en base a sus antecedentes. Y esto es lo que ha sucedido. Por eso hay una cantidad de acciones colectivas que puede hacer el organismo público, o pueden hacer otras las asociaciones de consumidores. En el caso de Chile, esto es lo que ha estado operando. Conadecu ha hecho demandas contra empresas de telefonía en el Tribunal de Libre Competencia, y lo hemos hecho con antecedentes y con pruebas. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando hay un cartel? El cartel lo conocemos siempre cuando ya se descubre. Por lo tanto, lo que hacen nuestros especialistas es hacer estudios técnico-económicos en base a la información pública que tienen las empresas. Y con esa información pública se hace un estudio técnico-económico para ver los efectos que tuvo en el mercado, cuánto fue la distorsión del precio y cuánto afectó a los consumidores. Por eso, cuando hemos presentado demanda, Conadecu al menos ha hecho el estudio técnico económico y ha determinado el daño que se le produjo a los consumidores, y en base a ese antecedente lo que hemos hecho la demanda colectiva. Esas son algunas de las formas que hemos iniciado. Nosotros hemos hecho por este mecanismo, hemos estado en demandas con algunos, o consultas. Es el otro mecanismo que hemos hecho. En el caso del LAN fue una consulta. En el caso del gas, como el que le estaba recién mencionando anteriormente, fue una consulta. En el caso de las empresas de telefonía, fue una demanda por acaparamiento de espectro. Y eso, que es un factor muy importante y anticompetitivo, también tiene un efecto en los consumidores, porque claramente distorsiona la competencia y eso afecta al final al consumidor final. Esos son algunos de los mecanismos para ponerlo en el contexto en qué momento nos encontramos. Hoy día tenemos una nueva ley del consumidor. Hoy día estamos a punto de tener una nueva ley
que tiene varios puntos fortalecidos y principalmente la acción de clase, que incluso considera hoy día que se puede alegar el daño moral colectivo. Hablamos de un daño que se le produce al consumidor. ¿Y cuál es el daño moral que le produce este daño que le produjo un aumento de precio o distintos factores que producen no solamente la falta de competencia, pero sí lo que le produce a los mercados y directamente al consumidor? Muchísimas gracias, señor Calderón. Superintendente Robledo, ¿cuál es el nivel de cooperación existente con las autoridades de competencia de los Estados Unidos? Esta es una pregunta para usted, Superintendente Robledo, y también para el doctor Espinosa. Teniendo en cuenta que hay varias empresas transnacionales y que operan tanto en los Estados Unidos como aquí, ¿cuál ha sido el nivel de cooperación con esas autoridades? Mire, en ningún caso en particular, en el caso colombiano, no tenemos cooperación en ningún caso, pero con el Departamento de Justicia y con la Federal Trade Commission, con la FTC, que son las autoridades de los Estados Unidos, tenemos permanente capacitación. Ellos vienen a Colombia, nosotros vamos a Estados Unidos, el laboratorio forense de informática forense, que es quien procesa las pruebas electrónicas que se recaudan en las visitas administrativas de inspección, tienen capacitación de las autoridades americanas, etcétera. Pero en ninguna investigación particular. Pero déjeme, yo me devuelvo un poco a un tema que es bastante relevante, que es el de la delación. La delación, usted preguntaba, ¿la delación genera impunidad? La respuesta es sí, claramente. Es un instrumento que genera impunidad. Lo que pasa es que genera impunidad parcial en relación con los delatores o el delator que ha sido aceptado en el programa de beneficios por colaboración. Entonces, impunidad, claro que hay impunidad, en la medida en que es sancionado, pero la sanción que se le impone no tiene que pagarla, queda exonerado de pagarla, en el caso colombiano. El primer delator en el 100% y los otros delatores en unos porcentajes que se negocian con ellos. Pero genera impunidad parcial, luego genera sanción parcial también para los demás. ¿Y por qué existe ese mecanismo? ¿Cuál es la lógica ética de ese mecanismo? Los estados, los países tienen que escoger entre dos males el menor. El primer mal es terminar no cogiendo a ningún cartel o no cogiendo los carteles que deben detectarse. Y el otro es detectar muchos carteles gracias a la delación, y en esos procesos donde hubo delación sancionar a uno y sancionar a otros. Es un tema de efectividad y de bienestar social. A nuestras economías lo que le conviene es desmantelar la mayoría de carteles que se pueda. Así eso genere cierto nivel de impunidad. Y le voy a dar un dato. 3 de cada 4 carteles empresariales que son sancionados en el mundo tienen colaboración de empresas delatoras. No existe un instrumento más efectivo que la delación compensada para perseguir carteles empresariales. Y obviamente eso tiene que venir acompañado de cosas adicionales. Primero, los países, para que el sistema de beneficios por colaboración, por delación compensada funcionen, tienen que tener una gran capacidad sancionatoria, porque lo que mueve a un delator a colaborar con la autoridad es la posible exoneración no de una multa, sino de una gran multa. Entonces, no existe un sistema de delación adecuado si no existe una capacidad sancionatoria potencial adecuada. Y lo otro, que existe institucionalidad que sea capaz, o que el empresario crea que la autoridad de competencia es capaz de cogerlo con las manos en la masa sin su colaboración, porque eso lo que incentiva es la posibilidad de que salga corriendo para la autoridad de competencia a delatar. La mayoría de las delaciones en temas de competencia se presentan después de pesquisas que hace la autoridad de competencia. En el caso colombiano, cuadernos, pañales, papel higiénico, etcétera, que son los carteles más emblemáticos donde ha habido delación, se ha logrado después de pesquisas. Lo mismo pasó en Chile y seguramente lo mismo pasó en Perú. Estoy seguro de que pasó en Chile. La delación de papel higiénico se dio después de las primeras investigaciones de la autoridad de competencia. Pero le voy a contar qué está pasando en Colombia. En Colombia
nosotros ya tenemos pliego de cargos contra unas empresas, que es lo que se conoce como el presunto cartel de tubos de cemento para alcantarillado. Ahí una empresa americana vino a Colombia y delató, sin que nosotros estuviésemos investigando ese cartel. Y tenemos unas indagaciones preliminares que ya tenemos la delación de empresas que se cartelizaron, en donde la superintendencia ni siquiera está investigando. ¿Y a dónde voy? Esa es la colaboración más efectiva que nosotros como autoridad necesitamos. Es decir, que los propios cartelistas entreguen los carteles, aún sin ningún tipo de investigación o indagación preliminar. Ese es como el éxtasis de la política de competencia, que los empresarios que están realizando conducta anticompetitiva se acerquen a la autoridad de competencia sin que ni siquiera la autoridad de competencia esté investigando, y eso ya está pasando en Colombia y creo que eso es positivo. Una pregunta con respecto a eso. En aquellos casos de las compañías que se acogieron a los programas de clemencia y de los casos que ya han sido investigados en Colombia, ¿en algún momento se han detectado reincidencias en esos carteles? ¿Y qué pasa cuando una compañía que se acogió a un programa de clemencia luego es detectada reincidiendo? Pues que puede, de acuerdo a la ley, creo que puede volverse a acoger al programa de beneficios por colaboración y ser exonerada en el 100% si es el primer delator. Lo que yo creo es que ahí hay que hacer un cambio en la legislación para que la autoridad pueda, en esas circunstancias, levantar la exoneración del pago de la multa de la investigación anterior. Yo creo que hay que hacer ajustes en la legislación, pero podría hacerlo tantas veces como sea. Pues repito, porque lo que se trata finalmente no es de sancionar a todo el mundo, es de sancionar a aquellos que no quisieron colaborar con la autoridad. Eso es parte, diríamos, de las cosas que hay que tener mentalmente abierta para aceptar que la delación compensada es un buen mecanismo. Es sencillamente mirar dónde gana más la sociedad. Y la sociedad gana más en el desmantelamiento de un cartel, aún generando la impunidad a algunos de los participantes en el cartel. Doctor Espinosa, ¿Indecopi ha iniciado algún proceso a los implicados en el caso del cartel de la construcción, que está siendo investigado ahora por la Fiscalía? En términos generales, nosotros no podemos informar si tenemos una investigación preliminar, ¿no? Porque si informáramos de las investigaciones que tenemos en curso, ponemos sobre alerta a los agentes para que pues, tomen mayores precauciones para eliminar cualquier evidencia. Sin embargo, considerando que algunas de las empresas han hecho públicos que pues, recibieron visitas de inspección, efectivamente se puede dar a conocer que estamos investigando este caso. Y ya yo tengo un comentario sobre eso. A nosotros nos pasa igual. Nosotros como autoridad tenemos una etapa preliminar reservada y por lo general somos reacios a decir que estamos investigando un determinado sector de la economía porque eso puede obviamente alterar las diligencias de investigación. Pero muchas veces son las propias empresas que nosotros visitamos que salen a contarle a Raimundo y todo el mundo que están siendo investigadas, y la sociedad conoce que hay indagaciones preliminares en un sector, pero no porque la autoridad lo haya dicho, sino porque finalmente quienes cuentan son las empresas investigadas. Claro, y en este caso concretamente del cartel de la construcción, que además se origina por el caso de la investigación regional, que origina en el caso de Lavallato, de todas las constructoras, y ya que usted ha señalado que Indecopi ha iniciado una investigación acerca del cartel de la construcción, ¿alguna de estas empresas se ha acogido ya al programa de clemencia? Bueno, en la ley peruana, si una empresa se acoge al programa de clemencia, se mantiene, lo que la ley garantiza es que se mantenga en reserva, salvo que la empresa renuncie a esa confidencialidad. Yo no te podría informar si es que en este caso alguna empresa se ha acogido al programa de clemencia, ¿no? Y una pregunta que en realidad es para ambos, tanto para el doctor Espinosa como el superintendente Robledo. Cuando ya los casos como este, especialmente el de la construcción, de los carteles de la construcción y otros en Perú y en Colombia, ¿cuál es la dinámica de trabajo con las autoridades de la Fiscalía? Ya que en determinado momento se investigan a los mismos actores y se obtiene la documentación
en cada caso, ¿no? Ya que algunos se acogen al programa de clemencia y entregan documentación que es confidencial. ¿Hay un trabajo conjunto o de compartir información con las autoridades fiscales y judiciales? Va a depender mucho hay que partir primero también de que en el Perú no está sancionado o no hay una pena privativa de libertad para el delito de colusión, no está tipificado penalmente. Lo estuvo hasta el año 2008, pero el legislador de aquel entonces derogó la norma. Entonces, en el Perú no hay un tipo penal de cartelización o colusión. Pueden haber casos, pueden haber determinados supuestos en los cuales la autoridad penal está investigando, pero la autoridad penal no está investigando un caso de cartelización o colusión. Lo que está investigando eventualmente son sobornos realizados a determinados funcionarios públicos para ganar un determinado concurso. Eso constituye un delito que es distinto al caso de colusión o cartelización. Sin embargo, si nosotros con ocasión de una investigación tuviéramos conocimiento de un hecho delictivo, como lo establece la propia ley, pues tendríamos que poner en conocimiento estos actuados al Ministerio Público para que tome las acciones correspondientes, ¿no? Eso se da en la generalidad de los casos. ¿Y en el caso de Colombia? En Colombia la cartelización, diríamos, en el sector privado, azúcar, pañales, papel higiénico, cuadernos, no está tipificado como delito en el Código Penal. Nosotros hacemos parte de aquellos países que considera que no es el derecho penal el que debe sancionar esas conductas, sino las autoridades de policía económica como la autoridad de competencia. Lo que sí está tipificado como delito es la colusión o la cartelización al interior de licitaciones públicas, en las compras públicas. Y cuando nosotros, y eso desde el año 2011, entonces nosotros cuando se trata de prácticas anticompetitivas al interior de licitaciones públicas, nosotros trabajamos de manera mancomunada con la Fiscalía General de la Nación y incluso las pruebas que nosotros recaudamos en nuestras visitas administrativas de inspección de computadores, correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, después son recaudadas a través de una inspección judicial que hace la Fiscalía a nuestros expedientes y se trasladan al proceso penal. Entonces, en el caso colombiano, en lo que corresponde a conductas anticompetitivas que son delitos, que están circunscritas a licitaciones públicas, trabajamos de la mano con la Fiscalía General de la Nación de una manera bastante efectiva y bastante abierta, y somos socios en esas causas. Y en lo otro, pues no, porque pues no es delito. Es una conducta grave que atenta contra el sistema económico y 48 millones de colombianos, pero no es un delito sancionable desde el punto de vista penal, pero sí por parte de la autoridad de policía económica con multas. ¿Aló? Primero y después para el doctor Espinosa. ¿Aló? Sí, aló. ¿Aló? ¿Me logran escuchar? Ahora sí. Ok. ¿Cuáles son los métodos para garantizar que los cárteles identificados no vuelvan a incurrir en las mismas conductas, incluso después de las sanciones? ¿Cómo funcionan los programas de seguimiento tanto en la SIC en Colombia como en el Intercopi en Perú? Bueno, empiezo yo. A ver. Doctor, en los últimos casos, como el de farmacias, papel higiénico, o incluso el del balón de gas y el de los GLP vehicular en dos ciudades al norte del país, lo que la Comisión de Libre Competencia ha considerado es que no basta con imponer sanciones, sino que hay que acompañar las sanciones de medidas correctivas. La ley genera un espacio, yo creo, suficientemente amplio para poder dictar una medida correctiva que implique que las empresas implementen programas de cumplimiento normativo, programas de cumplimiento de las normas de libre competencia, que ahora se conocen como programas de compliance. Estos programas involucran, por un lado, generar códigos de conducta al interior de la organización, implican la instauración o la implementación de un oficial de cumplimiento que va a ser una suerte de auditor o veedor que las normas de libre competencia se cumplan al interior de las organizaciones. Conforme a los mandatos establecidos en estos casos, el oficial de cumplimiento tiene que ser un tercero independiente. Un tercero independiente a los intereses de la empresa. Incluso tiene que ser ratificado
por la Secretaría Técnica. Y en caso no cumpliera con las características señaladas o perfiladas en la resolución, incluso el Indecopi podría, o la Secretaría Técnica podría designar. Además, implica capacitación a cargo de los ejecutivos que prioricen el respeto a las normas de libre competencia. En otras palabras, generar una cultura de competencia al interior de la organización. En estos últimos casos, nosotros hemos considerado que no debemos quedarnos solo en el tema de las sanciones, sino que debemos dictar estas medidas correctivas. ¿Para qué? Para evitar justamente que las empresas en el futuro vuelvan a reincidir o vuelvan a cometer este tipo de prácticas. Es decir, que queremos erradicar de raíz este tipo de prácticas para que no vuelvan a ocurrir y generar nuevamente una cultura de competencia al interior de las organizaciones. Creo que es más, en el caso del papel higiénico, las empresas no apelaron estas decisiones y ya están en implementación sus programas de cumplimiento. En el caso de farmacias también un grupo de empresas ya cuenta con un programa de cumplimiento en marcha y de esta manera creo que vamos a asegurar que las empresas no vuelvan a incurrir en este tipo de prácticas. Gracias. En el caso de Colombia. Pues mire, me sorprende lo que el secretario Espinosa ha dicho, en la medida en que cuando ellos imponen seguramente las multas, dan unas órdenes adicionales para que se implementen políticas de cumplimiento al interior de las empresas. Eso nosotros en Colombia no lo hemos hecho, no obstante nosotros tenemos una norma que dice que además de la multa podemos imponer, dar órdenes para garantizar que la conducta anticompetitiva no vuelva a repetirse. Luego me llevo esa gran idea, porque yo creo que ese es un tema que podríamos explorar en Colombia para tomar decisiones adicionales al de la multa. Me parece muy ingenioso el hecho de poder hacerlo. Y por otra parte, pues el mecanismo para que la gente no vuelva a cartelizarse, esas mismas empresas no vuelvan a cartelizarse, pues yo creo que fundamentalmente se deberá a la gran capacidad que pueda tener la autoridad de competencia de sancionarlos. Yo creo que la mejor forma de evitar que una empresa, o una de las mejores formas de evitar que una empresa vuelva a cartelizarse es imponiéndole una multa que efectivamente le transmita el mensaje de que cartelizarse y el delito no paga, que violar la ley no paga. Y por otra parte, hacerle seguimiento a los mercados, eso sí hacemos nosotros vamos mirando el comportamiento de los mercados, vamos pidiendo información para ver si logramos tener alguna alerta temprana de una repetición de esa conducta anticompetitiva. Pero de verdad que me parece absolutamente brillante el hecho de que una autoridad de competencia pueda dar unas órdenes para implementar unos programas de delación, de cumplimiento, de políticas de cumplimiento al interior de las empresas. Eso me parece que nosotros tendríamos que estudiarlo en Colombia para viabilizarlo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero recordarles que ¿Puedo acotar algo sobre lo que... Sí. En este momento, señor Calderón, le voy a hacer una pregunta precisa y usted puede acotar también algún otro comentario. Solamente déjeme decirle a quienes nos están siguiendo en este momento que nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter de Conectas, que es @conectasorg, y de IDL Reporteros, que es @IDL_R. Y que además, por favor, sigan enviándonos sus preguntas para podérselas hacer a nuestros panelistas. Le cedo la palabra, señor Calderón. Mira, me parece muy interesante lo que está sucediendo con las medidas de cumplimiento que tienen que hacer las empresas. En Chile también opera de esta misma manera. Hay un instructivo con un seguimiento, después se hace una auditoría al cumplimiento de todas esas medidas que tiene que cumplir, las instrucciones que da la autoridad de libre competencia a las empresas cuando tienen que algún tipo de denuncia. No solamente puede ser por colusión, puede ser por el caso, pongo un ejemplo, el caso de hoy día en Chile opera una nueva ley de libre competencia, se modificó la ley y entró en vigencia el año pasado. Ya no son infracciones, son delitos con cárcel para los que cometen este tipo de infracciones. O sea, hoy día cambió la legislación chilena y nuevamente retomó que la infracción a la libre competencia y colusión es un delito y por lo tanto tiene penas punitivas de cárcel para los que lo afectan. Pero también en el caso de
en el caso chileno, la legislación permite incluso, como caso hace pocos días, en la respuesta que dio el Tribunal de Libre Competencia a tu fallo sobre el tema del gas, le dice que incluso lo obliga a desprenderse de activos para permitir que haya competencia y terminar con la integración. O incluso nuestra legislación permite la disolución de sociedades. En Chile se ha perseguido carteles de todo índole, desde, por ejemplo, un cartel que sufrió sanciones durísimas, que fue el cartel de los anestesistas, profesionales que se pusieron de acuerdo para cobrar un arancel igualitario a todo. Esto es común. También tenemos el cartel de las buses interprovinciales que se usan en Chile, que también sufrieron una sanción fuertísima con respecto a eso. Entonces, claramente, hoy día nuestra institucionalidad permite, incluso la Fiscalía tiene las capacidades intrusivas, puede descerrajar, puede intervenir teléfonos, y por lo tanto por ahí sale toda la información. Normalmente ha sido con estas capacidades intrusivas las que ha permitido. Entonces, tenemos una institucionalidad que se ha ido robusteciendo por la experiencia. Nosotros tuvimos el cartel de la farmacia, después pasamos al cartel de los pollos y yemos de cartel en cartel, porque tenemos una economía bastante oligopólica que permite que haya pocos actores en el mercado. Venga, perdón, yo quiero decir algo que me parece importante. Que haya mercados oligopólicos. Pablo Felipe. Que haya mercados oligopólicos no es una... ¿Ah? Que haya... No, sí, ¿Me oye? Okay. Sí, lo escuchamos. A ver, que haya mercados oligopólicos no necesariamente es una característica de los mercados de nuestros países en Latinoamérica. En Europa también, obviamente, hay mercados que son oligopólicos o duopólicos o monopólicos en países europeos. ¿A dónde voy yo? Que exista un mercado duopólico, oligopólico, con un bien, una demanda inelástica, con unos bienes no sustituibles, etcétera, pues obviamente con 3 o 4 jugadores que sumados tienen el 85%, el 90% del mercado, que tienen poder de mercado, obviamente son mercados aquí y en Cafarnaún, en cualquier parte del mundo, en donde coludirse es mucho más sencillo. Pero lo que no quiero que quede en el ambiente es que una muestra de la cartelización de América Latina es la existencia de mercados oligopólicos, porque eso pasa en muchos otros países del mundo. Cuando usted mira los casos de otros países, en Alemania el azúcar, pues en Alemania el azúcar también son 4 o 5 ingenios azucareros que producen azúcar. Entonces es un mercado oligopólico. Eso es más una característica de un caldo de cultivo para la cartelización que una característica de los mercados propios de nuestros países. Que de una u otra manera creo que hay que hacer esa pequeña diferencia. Ahora quisiera hacerle, ya para cerrar, quisiera hacerle una pregunta general para todos. ¿Cuáles son las tareas pendientes, las reformas que se deben plantear para poder perseguir mejor a los carteles, sancionarlos y luego hacerles seguimientos? Comenzamos por el doctor Espinosa. Claro. En general yo creo que siempre debe revisarse el marco legal, ¿no? Hay que ver qué ajustes se pueden hacer a la normatividad. Nosotros en el 2015, por ejemplo, hicimos unos ajustes que nos dotaron de mayores poderes para poder perseguir los cárteles. Por ejemplo, ahora a partir de 2015 podemos sancionar a los facilitadores, tenemos la facultad para poder solicitar al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones en supuestos que antes no teníamos acceso, porque nuestra facultad está limitada exclusivamente a poder revisar correos electrónicos corporativos, o también se contempló, se mejoró la figura del programa de clemencia, pero siempre hay que revisar la normatividad para poder hacer los ajustes y pues en línea una mejora continua. Pero no solo eso, yo creo que también algo que es muy importante también es generar mayores sanciones morales contra aquellos que se cartelizan. Y en eso los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Cartelizarse no debe salir barato. Todos tenemos que de alguna otra manera que aumentarle los costos a aquellos que se cartelizan. Y por ejemplo, desde los propios gremios, un agente que se carteliza debería ser retirado de un gremio, de una asociación.
Si uno participa en una asociación o gremio es porque comparte valores comunes. Y un valor común no puede ser concertarse. Además, el propio rechazo de los consumidores. Los consumidores deberíamos eventualmente buscar alternativas en la medida que sea posible, buscando opciones distintas de aquellas empresas que se cartelizaron. Los consumidores pueden cumplir un rol importante para justamente aumentar las sanciones morales contra quienes se cartelizan. Y en general, la difusión que pueden hacer los medios de comunicaciones, ninguna empresa quiere ser identificada hoy en día como una empresa que se carteliza, eso puede tener un valor, sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa, y en general para las personas naturales o ejecutivos. Algo que estamos haciendo, y tanto creo Colombia como Perú, es justamente ya no solo limitarnos a perseguir a las empresas. Parte de nuestra política de endurecimiento en la persecución a los cárteles es sancionar y perseguir, y eventualmente, si se encuentra responsabilidad, sancionar a los ejecutivos, a las personas naturales que finalmente son los que llevan las conductas al interior de la organización. O sea, no basta con imponer la multa a las empresas, también hoy en día se están imponiendo multas a las personas naturales. Y en ese sentido creo que también el aumento de las sanciones morales va de la mano con las sanciones legales que hoy en día el ordenamiento establece. ¿Qué más se puede hacer? Pues que las empresas se hagan responsables por los daños y perjuicios que originan, ¿no? Sobre lo cual ha girado hoy día justamente gran parte de la conversación. Que se puedan demandar ante el Poder Judicial los daños y perjuicios que han originado los cárteles y que se hagan responsables y pues se hagan los resarcimientos correspondientes. Y además de ello considera, por ejemplo, que se les deba de prohibir como un elemento además disuasivo y también sancionatorio contratar, por ejemplo, con el Estado como parte que estas compañías que se cartelizaron y que han sido sancionadas, se les prohíbe hacer contrataciones con el Estado durante un tiempo determinado, por ejemplo. Es una medida que podría evaluarse, ¿no? Si uno ve lo que ocurre en el mundo, hay distintas medidas, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido se inhabilita a los directivos. No se sanciona penalmente, pero hay una medida como inhabilitación de los directivos. Se puede también pensar en medidas para, pues, eventualmente generar una inhabilitación temporal para aquellas empresas que de una manera se han cartelizado. Todo lo que pueda de una manera aumentar los costos para que las empresas no se cartelicen tan fácilmente, pues, de hecho, creo que es una medida que vale la pena pensar, ¿no? En Chile... Superintendente Robledo. Volví. Mire, yo creo que uno puede renunciar a la revisión de la legislación y tampoco puede renunciar al fortalecimiento institucional. Yo creo que esas son dos cosas que son elementales, que cada día nuestras autoridades y nuestras leyes van a ser más importantes. Pero de manera puntual, yo creo que hay que, en el caso colombiano, revisar la capacidad sancionatoria. Nosotros seguimos apegados a un modelo en donde hay una suma fija de dinero que equivale hoy en día a 25 millones de dólares aproximadamente, y de ahí en adelante no puede imponerse ni un peso más de multa. Es decir, no hemos adoptado en Colombia el modelo sancionatorio que ya ha adoptado las autoridades importantes de América Latina, que es el modelo europeo, que es un tope no basado en una suma fija de dinero, en una suma de dinero, sino en un porcentaje sobre los ingresos de las empresas que se van a sancionar, de manera tal que la multa siempre sea relevante para cualquier empresa independientemente del tamaño de la misma. Eso tendremos que hacerlo en Colombia. De otra parte, me parece a mí que hay que pensar en generar sanciones adicionales a las personas naturales. En todos nuestros casos importantes de cartelización hemos sancionado a muchas personas naturales. Nosotros desde hace 5 años tenemos como política pública vincular a las investigaciones a las personas de las empresas que están vinculados directamente con los actos de cartelización y los hemos venido sancionando, pero yo creo que hay que generar más sanciones para ellos y más inhabilidades para ellos. En el tema de prohibirle a una empresa que se cartelizó fundamentalmente en una licitación pública para que siga contratando con el Estado, que no pueda contratar con el Estado por un tiempo, también hay que hacer una modificación en la ley, pero teniendo el cuidado, obviamente, de que sea una facultad discrecional de la autoridad de competencia, porque si termina uno sancionando al único posible contratista del Estado para prestar ese servicio, o en un mercado duopólico termina sancionando a uno, pues lo vuelve monopólico para efectos del Estado. No todas las conductas son las mismas, entonces no puede ser por 5 años para todo, tiene que haber una facultad discrecional en el tiempo. O sea, eso también hay que tenerlo con cuidado. ¿Por qué?
porque las autoridades de competencia, y en eso yo creo que Jesús comparte lo que voy a decir, a lo que nosotros nos interesa es no que una persona, una empresa que ha sido cartelizada no vuelva a tener negocios. Y la multa no es para quebrarlo, ni es para expulsarlo del país, ni es para llevarlo a una situación de absoluta desgracia. Lo que nosotros necesitamos con las empresas que se cartelizan es que sigan participando en los mercados. No hay nada más anticompetitivo que excluirlo de la participación en el mercado. Lo que pasa es que necesitamos que le quede clara la lección, que son dos cosas absolutamente distintas. Es decir, que un mal empresario se convierta en un buen empresario, pero que siga compitiendo y que siga habiendo un agente más, porque es la única forma de que unos mercados que son duopólicos se vuelvan oligopólicos, o que si son oligopólicos se vuelvan con muchos jugadores, porque eso finalmente es lo que le conviene al sistema económico. Entonces, todas esas reformas también hay que mirarlas con bastante detenimiento y con bastante tranquilidad. No se trata de acabar a los empresarios, se trata de sancionarlos de manera ejemplar y que hagan lo que hacen las personas de carne y hueso, que cuando se equivocan corrijan el rumbo. Y eso yo creo que es lo que, ese es nuestro trabajo, no otro. Ok, muchísimas gracias. Señor Calderón. Mira, yo creo que todos estamos, yo creo que toda Latinoamérica y todos los consumidores y las autoridades estamos pendientes de que estos actos son totalmente deleznables. Son la peor práctica que puede tener un empresario en una economía de mercado es no ser competitivo. Y claramente este es el peor delito que puede ocurrir en este tipo de economía. Y en consecuencia, yo creo que en la medida de que se tomen medidas drásticas, aumente sanciones que sean realmente sancionatorias. En el caso de Chile, ya se modificó esto. Hoy día ya es delito. En segundo lugar, tiene directa relación con el daño causado, pero 2 veces el daño causado puede llegar a. Por lo tanto, para la empresa tiene que razonar bastante antes de entrar en una dinámica de este tipo. ¿Qué es lo otro que nosotros estamos viendo en Chile? De que muchas veces esta delación compensada, como tanto, o clemencia, como hay, tiene que tener una directa relación también, relacionarlo con la compensación que necesitan los afectados. Y nosotros hemos propuesto un sinnúmero de medidas para que poder hacer posible de que cuando alguien se acoge, inmediatamente tenga que hacer un plan de compensación a los afectados. Porque también, si yo le estoy beneficiando con que lo voy a eximir de multa, no va a ir a un juicio, no va a tener que soportar un juicio penal por el delito que cometió, lo correcto sería de que él se compense completamente el daño que causó y también a los afectados. Y en esto nosotros hemos sido. ¿Qué es lo otro que hemos avanzado también en Chile? Que yo creo que vamos en la línea de lo que pasa en Estados Unidos un poquito. La regulación de los conflictos de interés en los directorios, que es prácticamente uno de los temas, el interlocking es parte de un tema de regulación de libre competencia que es necesario para que esto sea más transparente. Esto que hay directores que están en directores, no, hoy día no puede un director que está en una empresa que está compitiendo, en empresas competitivas, no puede estar como director en los dos. Eso produce este incentivo perverso porque tiene la información en los dos directorios. Esto está prohibido en Chile. Hay sanciones con respecto a este tema. Por lo tanto, avanzar en ese sentido es parte importante para la transparencia de los mercados. Nosotros creo que lo que está haciendo Perú, lo que está haciendo Colombia, hay que ir un poco asimilando todas las mejores prácticas y las mejores legislaciones que hay en los distintos países para que esto sea más eficiente y también la interconectividad entre los organismos y agencias de gobierno. Es importante la información, porque cuando estalla el caso de los pañales en Colombia o el papel en Colombia y en Perú, nosotros en Chile no reaccionamos. Aquí teníamos un cartel del papel que hacía 10 años que estaba operando y estuvimos a meses de que quedara prescrito.
porque las empresas vinieron a acogerse a delación compensada prácticamente casi 5 años después que habían ya dejado de hacer, habían terminado el cartel. No había estado operando, porque el cartel operó 10 años, pero hasta el año 2011 nomás. Y el cartel no operó después, según los antecedentes que ellos mismos entregaron. Y se acogieron prácticamente al filo de la prescripción. Y es más, había otro cartel operando, que era similar de estas mismas empresas, ¿eh? Que era el cartel de los pañales. Pero el cartel de los pañales, por ser la colusión se produjo en tiempos muy atrás, quedó prescrito. No hubo demanda, no se pudo, la fiscalía no pudo presentar requerimientos. O sea, ese quedó en la más absoluta impunidad. Eso es lo que hay que corregir, por ejemplo, cuando hay información que está en investigación en otro país de un cartel, lo importante es transmitírselo a todas las demás agencias para ponerlas alerta, porque eso puede permitir que no nos pase lo que pasó en Chile, que al final un delito que a lo mejor se inició en otro lugar del mundo, al final quedó prescrito y quedó sin sanción en nuestro país. Eso es parte de lo que yo creo, la coordinación entre las agencias es importante, la regulación y poder asimilar las mismas informaciones. Ojalá ir mejorando en todos los países las mejores prácticas de fiscalización que tienen algunos países. Estados Unidos tiene mecanismos muy potentes. Bueno, ojalá ir mejorando toda esta legislación y estas fiscalías, que por ejemplo en el caso chileno, que es la que opera, que tiene muchas facultades, muchas atribuciones que puede hacer para poder descubrir los carteles, hacer las investigaciones, tiene equipos económicos que evalúan los daños y con eso se hacen los requerimientos y por tanto para la sociedad civil el daño no es un tema a probar, porque cuando ya está y sale sanciones en el Tribunal de Libre Competencia, las sanciones ya están acreditadas, el tribunal las valida y por lo tanto los antecedentes ahí expuestos son base muchas veces para que las asociaciones de consumidores o el mismo Estado, en este caso la Agencia de Protección al Consumidor, haga la demanda con los antecedentes que aportó la propia Fiscalía Nacional Económica. Eso es un poco las prácticas y la experiencia. Mire, Romina, déjeme decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con el señor Calderón, pero hay que tener, es mucho lo que ha dicho, pero en algo sí no estoy de acuerdo. Todas aquellas reformas legales que nosotros establezcamos para generarle sanciones a los delatores, desincentivará la delación. ¿A dónde voy? Yo prefiero, no obstante eso genera impunidad parcial, prefiero un sistema de delación que genere indemnidad desde el punto de vista de la autoridad de competencia para la empresa y sus funcionarios, sus empleados, que genere indemnidad desde el punto de vista penal, que genere indemnidad incluso desde el punto de vista civil, que esa compañía no esté obligada a reparar daños, porque solo en la medida en que generen esos incentivos vamos a encontrar que empresas delatoras van a ir a las autoridades a denunciar su participación en los carteles. Nada hacemos con establecer un mecanismo en la práctica, nada hacemos con establecer un mecanismo que diga que quedarán exonerados de la sanción económica de la autoridad de competencia, pero que terminarán presos, pero que además tendrán que pagar lo que no le pagaron a la autoridad, sino 4 o 5 veces más en unos procesos civiles, etcétera, etcétera. Ahí no vamos a tener ningún caso de delación. Eso ya lo vivió incluso los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos tuvo su primer programa de delación, no era una exoneración total para el primer delator. Eso lo introdujeron 20 años después. Y en los primeros 20 años no hubo una sola delación. Es decir, lo que incentiva el programa de delación son las indemnidades para los delatores. Eso sí, el peso de la ley. Si quieren cárcel, si quieren grandes multas, inhabilidades, etcétera, para todos aquellos que no colaboren con la autoridad y no sean sometidos al programa de delación. Pero para el delator hay que garantizarle el mayor número de indemnidades posibles. Si no, terminamos destruyendo lo que hoy todos sabemos que es el mayor y mejor instrumento para perseguir la cartelización empresarial, que es la delación.
Muchas gracias, Superintendente Robledo, y gracias a todos ustedes, doctor Espinosa, señor Calderón. Gracias por haber participado de este encuentro. Invito a todos los que nos han seguido hoy día que pueden revisar luego toda esta charla, que además ha sido registrada en audio y en video, en la web de Conectas, que es conectas.org. También pueden seguirnos a través de las redes sociales y además pondremos nuevamente en nuestras redes sociales el día de hoy la investigación que publicamos conjuntamente IDL Reporteros con Conectas sobre cómo operan los cárteles a nivel regional, que es lo que nos ha traído esta mañana. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Usted muy amable. Muchas gracias.